Guapa, bueno, pues nada, aquí son las 9 de la mañana en Madrid y en Hong Kong son las 4 de la tarde. Así es. Bueno, pues aquí tenemos a la super analista de Natixis y gran economista, a la que le agradezco su tiempo y siempre su acompañamiento, especialmente en los momentos difíciles. Y nada, yo quería primero, porque estamos en ese esfuerzo que ya conoces bien y que te he contado en otras ocasiones, de crear una comunidad de gente que le preocupa el bien común, para construir desde la crítica constructiva, por eso queremos construir y ser positivos, pero siempre generando un espacio de largo plazo que dé contexto y que sirva de referencia para muchas medidas que se toman a veces de manera precipitada, algunas bien intencionadas, otras no tanto, y creo que ese contraste es útil para que aportemos un poquito de orden en este caos y de luz en esta incertidumbre radical, ¿no? Como dicen algunos de nuestros colegas, y que está acuñado ya, y que es en la situación en la que estamos. Bueno, sin más, te agradezco de nuevo el tiempo que me das y quería, como te comentaba cuando te pedía la posibilidad de vernos, que me dieras un poco el enfoque desde lo muy micro a lo muy macro, o si quieres al revés, pero yo creo que es muy importante que seamos capaces de, uno, somos personas y ver cómo nos está afectando esta situación en lo individual, en lo personal, para luego ir avanzando en la actividad profesional y la visión que podemos aportar precisamente como profesionales de la economía, en nuestro caso, a la gestión de esta crisis tan complicada, ¿no? Entonces, aparte de que tú nos dices, obviamente, lo que quieras, si quieres hacer una reflexión general o apuntarnos esa transición y cómo vas trascendiendo de tu situación inmediata a esa preocupación que siempre tienes por lo macro y por lo general. Gracias, guapa. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por invitarme a compartir contigo y con el resto de personas que escucharán este podcast no mis impresiones, sino mis sentimientos, mis reflexiones, mis preocupaciones, mis miedos ante lo que está pasando. Y yo no empezaría por esta tragedia que estamos viviendo en estas últimas semanas, sino que empezaría pues yo diría que podría empezar muy atrás, pero por no quizás ir demasiado atrás, pensemos en esta incertidumbre radical, ¿no? Naitiana, como decimos los economistas, Naintian uncertainty, que vivimos con la crisis global de la que hace apenas 12 años, a la que siguió una crisis casi, yo diría, no fue una muerte, pero casi, ¿no? Una casi muerte, ¿no? Anunciada de un proyecto tan maravilloso, si uno piensa realmente lo que lleva detrás, como crear una Europa unida, con una única moneda, sin fronteras, donde todos seríamos iguales, ¿no? O sea, eso casi también se lo llevó una crisis de la que hace solo 10 años, ¿no? O sea, 12, 10, después tuvimos un poquito digamos, de momentos más tranquilos hasta que yo diría dos cosas, no tanto tiempo tan tranquilos, solo que uno de los cambios no lo notamos en Occidente tanto, pero yo viviendo en Hong Kong sí que lo noté, que fue la llegada de Xi Jinping al poder. Y esto es solo el 2013, es decir, apenas salidos de esta crisis de la zona del euro, China cambia liderazgo, un liderazgo dentro de lo que es la ambigüedad constructiva, llamémoslo así, de la política china, y no son los únicos, pero sin duda yo diría que de manera más clara se caracterizan por esta ambigüedad constructiva. Se empieza a crear una China diferente, un liderazgo diferente, unos objetivos diferentes ante el resto del mundo, que hoy vemos en primer plano. Claro, ya digo que esto pues desde España puede parecer
menos relevante, ¿no? Respecto a los grandes eventos, la crisis global, la de la zona del euro, o mejor dicho, de los países del sur, como a veces la llaman, ¿no? El European Sovereign Crisis, pero a veces ya ¿no? hablamos de solo unos pocos, y es que parece que estamos llegando a algo parecido con la crisis actual. Pero ya digo, llega Xi Jinping con todo lo que eso conlleva, y podemos hablar más tarde de ese ángulo porque es muy importante, pero después de eso llega Trump. Y después de Trump llega la guerra comercial, y después de la guerra, que no solo con China, porque Europa en buena medida la ha vivido, la está viviendo. Y después de eso llega una pandemia. O sea, es que es increíble lo que estos últimos 12 años han supuesto para el grado de incertidumbre de las empresas, de las familias, de los gobiernos, del concepto de Estado, por no hablar de lo que ha pasado en nuestro país y en otros, en cuanto a lo que es la fragilidad de la unidad del Estado. Entonces, con todas esas cosas que todos tenemos, digamos, entre pecho y espada, ¿no? O sea, que nos superan, que no entendemos la velocidad de cambio del mundo, y obviamente hay cosas positivas. Podemos pensar en la rapidez de la innovación, en cómo estamos todos, entre comillas, más unidos a través de las redes sociales, entre comillas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también hay ese tipo de cambios. No digo que todo sea malo, pero lo que está claro es que el mundo es mucho más incierto, para mal o para bien, de lo que era hace 12 años. Entonces, eso, digamos, es donde yo aparezco ahora ya en mi persona, en mi pequeño mundo, que preguntabas de eso. Pues bueno, yo soy me voy a querer llamar, aunque sea un poco osado, profesional, como muchas otras mujeres, ¿no? Digamos que muchísimas, que intenta compaginar una vida profesional con una vida personal. Tengo 4 hijos y un marido, y vivo en otro continente. Mi familia sigue en España, mi familia alargada, llamémoslo, e intento compaginar estas cosas con unas grandes exigencias educativas y ante esta complejidad del mundo supuestamente necesarias, y que me encuentro que de repente todo se viene abajo. O sea, todo lo que era mi mundo era volar, ya no se puede volar. Volar no solo para trabajar, para ver a mi familia, crear niños, lo que llaman local children, que es globales y locales. Bueno, ahora ya no puede ser global y local, para empezar, porque hay cuarentena para moverte de un lado a otro, ¿no? O sea, quiero decir que esa idea, ese sueño del poder ser global, entendiendo tu realidad local, en cierto modo se ha puesto en tela de juicio con esta pandemia. Y no creo que sea a corto plazo, creo que va a ser mucho más, o sea, las repercusiones van a ser mucho más amplias. Por otro lado, y esto es algo que, porque no todo es negativo, esa llamada, esto va demasiado deprisa, mamá, ¿no? Mamá, yo no quiero volar cuando sea mayor. Mamá, yo no quiero... Casi prefiero vivir en un pueblo, esto me decía mi hija mayor. O sea, ¿por qué la juventud reacciona en cierto modo de esta manera ante la locura? Porque en realidad era una locura. Yo estoy segura de que hay mucha gente, no toda, pero hay mucha gente que en esta situación de encierro, que bueno, aquí en Hong Kong, gracias a Dios, no es tan extrema, pero desde luego no podemos hacer muchas cosas, en España me temo que menos, se pregunta, ¿esas cosas eran necesarias? Eso te iba a preguntar. Porque mis hijos, antes de que ocurriera esto, ya me hacían esa pregunta. O sea, es decir, que yo creo que en cierto modo el parón en freno nos hace a todos, en cierto modo, decir, bueno, un momento, de las 10 cosas que creo que, o sea, de las 1000 cosas que supuestamente he hecho en falta o que me faltan, ¿cuántas he hecho en falta? Totalmente. ¿Cuántas son necesarias? ¿Cuántas son indispensables y cuántas no? Entonces, yo creo que hay esta parte también de esta realidad que estamos viviendo, bueno, es una que oportunidad. Es muy interesante. Es una oportunidad enorme de replanteamiento y de priorización, ¿no? Cuando eso es. Al final, por obligación, tienes que realmente poner sobre la mesa lo que importa de verdad, lo que es necesario, en primer lugar, que hemos considerado que era necesario una sociedad de consumo de demasiadas cosas que no lo eran, evidentemente,
y como lo de los viajes también es verdad que podría haber menos, y me preocupa efectivamente un sector que ha crecido al hilo de los viajes, que no es solo el turismo lúdico, sino el de negocios y las actividades que hay en torno a eso, pero es evidente que abruptamente, por decreto además de los gobiernos, no tienes acceso a un montón de cosas que antes considerabas imprescindibles, ¿no? Y hay gente que de repente, me sorprende mucho, que dice, es que me aburro. Yo digo, chico, a mí no me da tiempo a nada, pero ese me aburro, que no está mal que se aburran, denota, ¿no?, hasta qué punto no somos dueños de lo que nos ocurre cada día, ¿no? Porque me parece súper llamativo, ¿no? Pero me gusta mucho la reflexión que dices de tus hijos, que los has criado como niños realmente cosmopolitas, viviendo con una cultura, como es el caso en los últimos 10, 12 años que llevas o más en China, muy diferente, una cultura muy diferente, que también tiene otras valoraciones. Y creo que ese repensar el día a día me parece una oportunidad fantástica, pero nuevamente en una clave, aquí ya como economistas, no solo como individuos, que es evidente que en tu caso yo creo que ha sido un golpe muy tremendo, ¿no? Porque realmente estabas todo el día subida en un avión, ¿no? ¿Cómo montamos un modelo económico y social que permita hacer esas opciones, ¿no? Pero vamos, no te quería interrumpir, pero me parecía muy importante. No, sin duda. O sea, yo creo que en esta reflexión hay muchas cosas que están pasando que me parecen interesantes. O sea, ya digo, empezando desde lo personal, ¿no? Yo ahora estoy separada de mis hijos, están en España, menos una de ellas. Obviamente les echo de menos, me preocupo por su situación, pero pienso, y ellos piensan, que es una experiencia vital inigualable, porque hay pocas cosas que hemos vivido, que ellos como niños privilegiados, como muchos otros, que hayan podido vivir en su corta, pero para ellos relevante, ¿no? Espacio vital, que puedan marcar tanto como lo que está ocurriendo ahora. Entonces, preguntas que se puede hacer cualquier joven, como mis hijos y muchos otros. ¿Cuáles son los valores que estamos transmitiendo por nuestras elecciones, ¿no? Las de los gobiernos, pero también las de cada uno de nosotros, porque no hay oposición verdadera a las decisiones de los gobiernos? O sea, yo encuentro que en media, y por no decir abrumadoramente, hay un acuerdo implícito que queremos defender el derecho a la vida de nuestros ancianos. Bueno, esto, que parece banal, es algo que yo, y he de decir que de manera ignorante, y ahora me avergüenzo de ello, criticaba de las sociedades occidentales. Siempre decía, aquí mis amigos en Hong Kong tienen a sus padres en casa, les cuidan, pagan a una filipina para que estén con ellos, o sea, tienen todos estos valores confucianos, llamémoslo, de mantener de la mejor manera posible esa relación filopaternal, ¿no? Y todo esto. Y resulta que ahora, en países donde supuestamente estas cosas ya pasaron a la historia, estamos dispuestos a renunciar a todo, o sea, a nuestros trabajos, a nuestro bienestar, a nuestra libertad de movimiento. ¿Quién jamás habría podido pensar que habríamos podido, con perdón, lo voy a decir así claro, ser tan generosos? Porque esto es un gran acto de generosidad de la sociedad. A ver, sin duda todos tenemos derechos a vivir, y no digo que digamos que sea un acto, ¿cómo decir? O sea, no sé cómo explicar, voluntario, que no me esperara, pero podría haber habido algún tipo de reflexión al respecto, como de hecho en algún momento la ha habido en el Reino Unido, o al menos yo lo leo así, yo lo leo así. Entonces, para mí, esto, al menos por ahora, lo que son, llamémoslos los famosos
no es que estemos todos los PICs, los famosos PICs, pero algunos de los famosos PICs, lo que yo creo que estamos demostrando al mundo es que tenemos grandes valores. Y me centro en ese, podemos hablar de otros. Pero yo creo que es algo que esto me han hecho notar mis hijos. O sea, desde esa mentalidad confuciana, que es lo que ellos estudian en el colegio, porque van a un colegio chino, me dicen, mamá, los españoles siguen a Confucio más que los... Y yo no había caído en esto, pero hace ya semanas que me lo dijeron. Y yo me quedé anonadada de cómo ellos habían relacionado este hecho con valores asiáticos de una manera tan directa. Es algo maravilloso, realmente. Entonces, yo quiero también pensar que hay esperanza para nuestras sociedades, que estamos redescubriendo lo que igual realmente ya teníamos, solo que no se había dado el caso dramático para sacarlo adelante, ¿no? Hay estudios sobre por qué el contagio es superior en los países del sur de Europa respecto al norte y miran el contacto intergeneracional, que es muchísimo más elevado. ¿Qué pasa? ¿Que nos tenemos que avergonzar de eso? O sea, quiero decir, al revés. O sea, quiero decir, claro que ahora es un drama, pero ¿qué refleja eso? ¿Qué refleja todo eso? Una sociedad de la que tenemos que estar súper orgullosos. Bueno, quiero hacer esa reflexión. Te dejo hablar, Elena. No, está muy bien, está muy bien. No, quería ser incluso más crítica en alguna cosa, porque lo que se está poniendo de manifiesto es, y la gente sí que lo está percibiendo, y yo creo que tienes toda la razón, que cuando has sido consciente del impacto de sus actos y salir de su egoísmo, que no te quedas en casa para no contagiarte, no, es para no poner en riesgo a otros y a impedir que el sistema sanitario se ocupe de los más vulnerables, ¿no? Esta es la esencia en la que se ha insistido gradualmente y es la que ha llevado a esa toma de responsabilidad. Estoy de acuerdo, que creo que se tenía que haber explicado mucho más claro desde el principio y creo que ahora sí que me parece muy importante el otro punto que has dicho, que yo misma también confieso mi parte de culpa, porque yo soy de otra generación, algo más mayor que la tuya, pero bueno, más de la tuya, que estamos educados en la disciplina y en la aceptación de la autoridad, ¿no? Creo que están los manuales que cuando hay una crisis hay que sumarse al que manda, porque es el que tiene que resolver el problema, pero es verdad que eso no debe impedir la crítica para en los países bueno, pues, democráticos, y me gustaría que analizaras un poco ese punto desde la perspectiva de China, que hay que hacer una crítica nuevamente constructiva, porque la crítica por la crítica en momentos de alarma y de emergencia pues son perjudiciales efectivamente, pero no puede haber ausencia de crítica en cómo se gestionan situaciones que no deberían ser sorpresivas, es decir, ha habido grandes desastres naturales, ha habido situaciones muy críticas para las que hay una serie de protocolos y es verdad que no pensábamos en una pandemia, algunos, porque esto ya estaba en el mundo, ya estaba en muchos sitios y creo que hoy sale en la prensa española, en El País, varios artículos criticando la relajación o el no querer ver lo que no te interesa, promoviendo manifestaciones masivas cuando ya tenías preparada la petición de ayuda para el día siguiente, ¿no? Cosa que es de una irresponsabilidad alarmante, ¿no? Pero también en China hubo un retraso a la hora de actuar y se explica esa, digamos, bueno, ese no querer ver, ese negacionismo de cosas que no te interesa que ocurran y que acaban ocurriendo y que te exigen medidas mucho más drásticas con un coste muy importante, también en términos de personas, que esto es lo más doloroso, evidentemente, gente que se muere y que podíamos haberlo evitado, y sobre todo en términos económicos, ¿no? Porque de repente, abruptamente, decretas un parón de la actividad con mayor o menor grado, ¿no? Entonces yo te diría, hay un tema, estoy de acuerdo contigo, que emergen valores importantes que no hay que despreciar, estoy totalmente de acuerdo, esa reflexión es importante, esos valores de solidaridad, de integración social o de inclusión social, pero también de formas de vida de la familia que se ocupan de los mayores, es algo que me parece que es muy meritorio.
y ahí la solidaridad y esa generosidad de muchos jóvenes, ¿no? Yo tengo sobrinos varios, además médicos, que están trabajando a destajo y no ponen en duda en ningún momento que estén como estén, tienen que ir a trabajar y ayudar a la gente. Y eso es algo que nos ennoblece, ¿no? Yo creo que es algo muy meritorio. Pero también está la gestión pública, ¿no? Que es donde querría que hicieras una reflexión. Bueno, justo ahora estamos escribiendo un informe que intenta reflejar en unos cuadros, digamos, una infografía con mucho juicio, y reconocer que pues, quizás sea imposible ser totalmente objetivo, pero que solo se centra en lo que yo sé hacer, ¿no? Porque yo no soy un experto en salud pública, ni mucho menos, pero miro cuáles han sido las medidas en Asia, desde Hubei al resto de China, a Corea, Japón, a Taiwán, Singapur y Hong Kong. Estas 6 economías, ¿cuáles han sido las medidas? Bueno, lo primero, obviamente, los casos, toda la reflexión sobre los números, lo que ha pasado. Lo segundo, las políticas públicas sanitarias centradas. Yo solo miro a la movilidad, y de personas y de actividad económica, o sea, cuánto se ha restringido la movilidad, y después miramos las medidas económicas y el impacto económico con datos muy frecuentes, un poco para ver. Entonces yo creo que esa idea que circula y cada vez más, y que me preocupa, de que los regímenes más autoritarios, en el caso de China, por ejemplo, han sido más exitosos en sus políticas, creo que no es algo demostrable. O sea, después del análisis que hemos realizado, a mí me parece que no hay evidencia de ello. Es verdad que tiene cierta lógica, ¿no? O sea, en un momento de crisis yo puedo actuar más rápido, puedo obligar, pero una ley de emergencia, en cierto modo, no es muy diferente en cuanto a lo que es el poder acaparar poder para un Estado. O sea, que digamos, comparando un país que se va la voz autoritario, sí. Yo se va la voz a la autoridad, esto sí, pero ese miedo también puede paralizar. O sea, yo no dar de manera fehaciente que el miedo ayude, puede paralizar a la cadena de información. Y muchísimo escrito y no escrito. O sea, el primer caso conocido, y no conocido, sino digamos registrado, data de noviembre. Sí. ¿Okay? China informa oficialmente a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre. ¿Okay? Estamos hablando de un informe de un Estado a una organización internacional. Ese informe no sale debajo de mi mesa, o sea, evidentemente. Después, la ciudad, ¿no?, de Wuhan creo que son 50 y poco casos, o sea, informa, hace públicos estos casos el día 8 creo que es de enero, y después el 11 de enero lo llama ya coronavirus. Desaparecen los datos hasta el 20 de enero, no se vuelve a publicar nada, y el 20 de enero se hace la primera declaración de posible encierro de Wuhan, de probable, y ahí se dejan. Nosotros hablamos de que la ley de emergencia, desde que lo dijeron hasta que lo hicieron, que no digo que estuviera bien, es que China tardó el mismo número de días, sino más. Y es un Estado autoritario. Claro. No, ahí que hemos comentado y lo pone muy sobre la mesa pensadores como Harari, ¿no? Es decir, tienes un dilema que yo creo que es muy importante analizar de asimilar Estado fuerte a Estado autoritario,
que no es cierto. Yo creo que lo que es importante es tener un Estado que funciona eficazmente y eso no puede estar exento, no puede invalidar los necesarios controles y la necesaria flujo de información, al revés. Es decir, lo que podrían también arrogarse en China es el uso de las tecnologías, que creo que ha sido más eficaz en Corea del Sur que en la propia China, y es el uso de la información para una mejor gestión de los estados, ¿vale? Pero sin que eso suponga una consecuencia, ¿no? Es decir, si quieres un estado fuerte para gestionar las crisis, es mejor un estado autoritario que ya de por sí es el que además demuestra, como tú bien dices, por falta de crítica, que lo ha gestionado mejor, cosa que no es verdad. Entonces, ahí hay un aprendizaje que yo creo que es muy importante hacer y hacerlo cuanto antes, porque esto no va a ser el único episodio de crisis global, ya lo tenemos. Eva Borreguero en El País hoy habla de la crisis climática, ¿no? El cambio climático, y cómo seguimos no escuchando a Cassandra, ¿no? Cuando te va avisando de lo que va a venir, lo tienes encima y no reaccionas porque efectivamente no quieres ver lo que no te interesa o no eres capaz de gestionar, que eso es especialmente grave, ¿no? En un mundo como en el que vivimos y sobre todo en países que están avanzados, ¿no? No digamos ahora cuando empiezan en India a confinar en infraviviendas a casi 1.400 millones de personas, ¿no? Yo creo que esto es una situación realmente inédita porque se ha acelerado muchísimo la propagación, se produce todo a la vez, esas compensaciones que se podrían producir, como en el caso de la crisis del 2008, con una China que no estaba involucrada en la crisis financiera americana, no se van a producir, ¿no? Yo querría ir al hilo de esto, Alicia, al terreno de la economía. Estoy contigo que hay una reflexión de modelo de sociedad, qué valores, qué principios. Hay un modelo de gestión política que no debe, desde luego, el miedo, ni el pánico, ni la necesidad de que alguien me lo resuelva, llevar a que necesitamos un Estado fuerte, eficiente, sea igual a autoritarismo. El riesgo existe. Y otro riesgo que también menciona Harari, que es el del aislamiento, nacionalismo, frente a soluciones coordinadas, ¿no? Y en ese sentido querría, por favor, Alicia, que nos dieras tu visión. Hay algunos colegas nuestros que han escrito sobre esto. ¿Cómo ves la situación económica? Has dicho que volverías a hablar de Xi Jinping. Yo creo que hay un cambio claro en la geopolítica o una aceleración de las tendencias que ya existían. ¿Cómo ves la situación más allá del impacto a corto plazo que se deriva de una parálisis de la actividad económica en un grado muy elevado y que por lo tanto bueno, pues es perfectamente perceptible, sino cómo en el medio y sobre todo en el largo plazo qué implicaciones hay y qué riesgos ves tú en el horizonte que no se están teniendo en cuenta como para reaccionar desde Europa, que tú lo mencionas mucho y tú y yo estamos ahí todo el día dando caña en ese tema. En el mundo, en Europa, en China. Dame tu percepción, lo que más te preocupa y lo que crees tú que es preciso subrayar más de lo que se está haciendo o que no se está haciendo. Para empezar, una cosa que yo creo que al menos yo he percibido es que en todo, y los economistas lo estudiamos, ¿no? El herd behavior, o sea, el seguir un modelo, una pauta preestablecida, parece ser que más la norma que la excepción, incluso en políticas sanitarias, ¿no? El Reino Unido se desmarca con esa idea de herd immunity, ¿no? De inmunidad de rebaño, no sé cómo traducirlo, bueno, y bueno, y saltan, ¿no? Y todo el mundo salta. Después Corea hace una cosa diferente a la que hemos decidido hacer en Italia, en España. Yo no sé si lo hemos decidido o simplemente por pánico hemos seguido a Italia y a Hubei. Y a mí esto me parece absolutamente aterrador, porque en políticas económicas pasa también, ¿no? O sea, si la Fed ahora decide hacer
quantitative easing, o sea, política expansiva cuantitativa sin límite, pues la presión sobre el BCE para... O sea, me da la sensación de que en el mundo globalizado, cuando hablamos de modas, de comportamiento, de consumo, deberíamos añadir modas de economía, de políticas económicas y de políticas de cualquier tipo. Y esto Y a ver, ¿qué se imita? Antes, en los buenos o malos tiempos, no sé, pero en otros tiempos era el modelo americano, ¿no? Desde el consumismo a las políticas, pues imaginemos, las políticas keynesianas en el 29, etcétera. Y ahora, ¿cuál es el modelo? Es China, está claro. O sea, Corea muestra un modelo vencedor, con perdón, claramente en cuanto al control de los casos, incluso el impacto económico, porque realmente ellos lo que es la política de represión, llamémosla, ¿no? Respecto a containment, a contención, es limitada en las áreas donde el contagio era masivo. O sea, prácticamente lo que hacen es un enorme tracing, o sea, van buscando dónde se producen los casos, estirpan los casos positivos, aíslan a estos, los tratan, los aíslan, y a los demás cercanos los aíslan del resto. O sea, son como 3 grupos, si me he explicado bien. No, nosotros seguimos el caso de una provincia concreta, porque no es el caso de toda China, que es Hubei, donde es difícil saber cuál era el grado de contagio. No sé si es comparable, en resumen, a nuestra situación. Nadie, creo que ni siquiera lo podrá saber, porque las cifras difícilmente, yo diría, incluso existen, porque ya, como explicaba antes, las hay, pero hay una diferencia enorme. No hay test en los asintomáticos, no hay test post-mortem, en fin, no creo que sean comparables, por no hablar de otras consideraciones que todos pueden imaginar. Bueno, dicho eso, no, nosotros, o sea, sin saber exactamente lo que pasó, copiamos, vamos, del libro, me recuerda a las películas de Hollywood, ¿no? O sea, modelo vencedor, lo copiamos de pe a pa sin entenderlo, como quien va al examen repitiendo, ¿no? No sé, sin entenderlo, y rezamos porque esto salga bien. Entonces, claro que las consecuencias económicas son esperpénticas, porque, no sé, o sea, India tiene que hacer lockdown a un 1.3, si para empezar no puede. O sea, ¿cómo puedes? Es decir, ¿por qué India hace esa declaración? Porque todos la hacen. O sea, volviendo al comportamiento de rebaño. ¿Alguien se pregunta, ¿es posible hacerlo? Entonces, las consecuencias económicas obviamente pueden ser gigantescas, pero yo creo que por pura, ¿cómo decir? O sea, omisión de criterio. Yo tengo que tener mi propio criterio, entender mi propia realidad. Y una vez haga eso, copiar lo que me venga bien, no lo que no me venga bien. Pero para eso, no, porque estás describiendo, y tienes toda la razón, lo que denota es una improvisación, ¿no? y una situación de pánico en la que actúas y matas moscas a cañonazos, y perdón por lo de matar, pero es verdad que aplicas, oye, pues lo hace este, pues mira, ya también me cubro de responsabilidad si hago lo que están haciendo otros, ¿vale? Exacto. Pero lo que demuestra, como te digo, es una falta de improvisación, que es lo que subrayan las críticas. Es decir, ¿cómo puedes hablar de improvisación cuando es algo que se sabía, ¿no? Es verdad que lo que parece lejano, pues lo relegas y no incorporas en tu manera de funcionar, y por eso el modelo es ineficiente. O sea, no es tanto un tema de estado débil, que también puede serlo en muchos casos, sino estado ineficiente, o organizaciones internacionales ineficientes, ¿no? Que no están, no tienen el protocolo que permita decir, oye, ¿qué es lo que hay que hacer y qué pautas hay que, como tú bien dices, personalizar en función de mi situación particular? Porque como tú bien planteas, el decir que puedas confinar a una población tan rural, tan compleja o tan megalópolis como es la de la India, sin medios, pues es cuando menos produce una situación de preocupación enorme. Yo que conozco bien la India,
como para decir esto puede ser terrible. O Nueva York, ¿no? Que ya en 2 días se te pone la cosa disparada, ¿no? Entonces, hay un tema efectivamente de improvisación y si aplicas medidas tan bestias a situaciones que podían ser más customizadas o más personalizadas, el impacto claramente es mucho mayor y generará muchas asimetrías, ¿no? Porque aplicar fórmulas, por ejemplo, por seguir haciendo aquí un poco la crítica, que lo hablaba con algún amigo común, que no voy a mencionar, aplicar liquidez o avales a las empresas pequeñas en un país como España, que el 95% es una empresa pequeña con dificultad de gestión y que lo que no puede es permitirse no tener ingresos, porque cualquier empresario que no tiene ingresos lo que hace es inmediatamente ajustar los gastos. ¿No? ¿Necesitarás otro tipo de medidas? No lo sé, pero es verdad que existe una situación de, de improvisación y eso genera más miedo todavía, porque parece que no hay una situación claramente controlada, ¿no? Es verdad que en este momento dices, oye, vamos a intentar ser obedientes y ser disciplinados, pero creo que al mismo tiempo, y esa era mi preocupación, creo que tiene que haber gente gestionando y que sean los mejores que gestionan situaciones de emergencia, que no son los mismos que se tienen que ocupar de reflexionar para que ahora otra palabra que se pone más de moda, que es la histéresis, que esas medidas coyunturales se conviertan en algo permanente. No nos vamos a hacer una dictadura porque necesitamos un Estado fuerte, no nos vamos a ponernos a gastar gasto público a mansalva, porque ahora decimos que hay que ser keynesianos. Vamos a explicar un poco las cosas, ¿no? Lo que se hace es cubrir la ausencia de una actividad que además ha sido provocada por decreto por una actividad pública, pero transitoriamente. Entonces tiene que haber, y esa era la reflexión a la que te invitamos y hemos estado trabajando desde Relatia, que siempre ha contado con tu visión, de que haya gente especialista en poner esa distancia y ese análisis más de largo plazo y de crítica, es decir, ojo, porque efectivamente comparemos, que eso también lo hacíamos en la OCDE, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Es verdad que ahora hay mucha urgencia, pero tenemos que estar analizando posibilidades diferentes, ver qué es lo que se puede hacer. Y otra cosa que también es fundamental, no nos perpetuemos en el error si existe una alternativa que mejora la situación. Mantenella y no enmendalla, que se dice toda la vida, ¿no? Pero, oiga, es que tenemos que ser ágiles, es que tenemos que informarnos de una manera puntual y cada vez más rica para informar nuestras decisiones que no son permanentes. No pueden serlo si el impacto que tienes es tan brutal como el que ya se está viendo, ¿no? Pero bueno, no quiero robarte mucho tiempo. Si tienes más tiempo, yo encantada de seguir, pero me gustaría que me dijeras qué es lo que más te preocupa, qué es lo que tú pondrías en la lista como el principal warning, ¿no? Es decir, ojo, ojo, mucho cuidado con esto. A ver, yo viendo un poco desde mi perspectiva como economista, no digo para nada que sea el principal problema, porque esto tiene grandes aristas y yo me voy a centrar en lo que yo conozco mejor. Yo creo que el principal problema en el ámbito económico de lo que estamos viviendo es ese tabú que sí, yo he empezado por aplaudir la solidaridad de un país que incluso me ha sorprendido. Es decir, siempre he pensado que España era solidaria, pero hasta mi marido, que lleva tantos años como yo, 15 años viviendo fuera de España, que ahora está en España, que nunca ha sido muy, digamos, positivo sobre nuestro país, está impresionado, me dice que es una maravilla, que la gente se vuelca, o sea, todo esto. Bien, no quiero quitar nada de todos esos alabos, pero he de decir una cosa. Mi trabajo como economista es poner a la gente, entre comillas, en su sitio, en lo que se refiere a las consecuencias económicas de sus actos, que a veces no son sus actos, son pueden ser los del Estado, pero mi trabajo es ese, mal que me pese, sin olvidar esa maravillosa solidaridad. Pero es como un médico que te dice, deja de fumar. O sea, tenemos que ser profesionales, total. Es eso. Entonces, yo en ese papel no muy agradable en este momento de
de grandes valores y de que todo. He de recordar a la población española que esto va a ser muy costoso y que en mi humilde opinión, en esa... Nadie quiere, porque es un tabú decir esto, trade-off, esta eh, balanza, ¿no? Entre el coste, sí. el coste entre las vidas y la situación económica. Bueno, yo creo que hay un cierto trade-off, no siempre será el mismo según las políticas que lleves a cabo, pero que hay que ponerlo sobre la mesa. Es como los médicos cuando tienen que obviamente formarse desde un punto de vista de ética profesional sobre decisiones que tienen que tomar. Muy O sea, duras. estamos hablando de esto. Entonces, negar esto es un error. Es un gran error que no haya un debate sobre hasta dónde podemos llegar. Es un gran error porque ya no estamos en T0, estamos en casi 2 semanas y no sabemos cuántas quedan. Y nosotros tenemos, es como quien está en la trinchera, nosotros tenemos que calcular nuestros cartuchos. No podemos ser tan ciegos, llamaría, por muy generoso que parezca, o que sea, de no calcular nuestros cartuchos. Porque además, he de decir una cosa muy importante, en mi humilde opinión, no sabemos quién más está en esa trinchera. ¿Vale? O sea, no creamos con estos grandes anuncios del plan Marshall, que bueno, en fin, que estamos súper acompañados y que esto es un shock simétrico, que estamos todos ahí sentaditos y que cada vez le va a tocar a uno en la misma proporción. Esto no es así. Porque en Asia no le tocó a todo el mundo en la misma proporción. Y no tiene por qué ser el caso de Europa ni de ningún otro sitio en el mundo. Yeah. Entonces yo quiero simplemente hacer esa llamada de atención. Calculemos nuestros cartuchos, los nuestros. ¿Eh? Los que nos puedan dar los demás, bienvenidos sean, pero yo no los cuento, porque es mi vida. Y esto es algo que no escucho, que de verdad que me parece esencial para que la economía española y por tanto su sociedad, porque al final pueda sobrevivir esta crisis. Este para mí es el punto álgido, para mí el problema de base. Seamos sinceros. Esto es. Si lo dejamos ahí, la verdad es que sí, porque yo pensaba, como apuntabas, que daba la oportunidad, por ejemplo, para que Europa fuera más solidaria, en la medida en que efectivamente no existiera el moral hazard, ¿no? o el riesgo moral de que no depende de tu acción esas consecuencias, ¿no? Pero en la medida en que, como tú apuntas, sí que existe un margen de maniobra de cómo gestionar los recursos que tienes, sí que nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de que estemos más solos de lo que consideramos, ¿no? Ese es tu argumento, que me parece que es llamar la atención. Yo creo que es muy bueno no fiar, ¿no? No fiar a que va a venir el quinto de caballería para seguir haciendo lo que, ¿no? Lo que creo que no tiene límite, o que digamos que es un cheque en blanco, ¿no? Yo creo que esa es una llamada a la responsabilidad y desde luego al ingenio, ¿no? Yo creo que son tiempos en los que también, yo con eso te dejaría para que hablemos dentro de un tiempo para tomar medidas audaces y valientes. Yo sobre todo quiero pensar, como digo, hay que hacer crítica de lo inmediato porque se pueden hacer las cosas mejor, pero lo que sería imperdonable es que no hubiera gente pensando en el largo plazo. Yo quiero hacer mi aportación para que no improvisemos al día después y que no desperdiciemos todo este tiempo para que actividades que en teoría están bloqueadas no aprovechen para prepararse mejor, para aprovechar las oportunidades que sin duda existen. O sea, yo llamaría también esa atención, ¿no? Es decir, ojo, porque es verdad que en este mundo tan complejo de incertidumbre radical hay que estar muy espabilados para ver por dónde van las tendencias, cuáles son las oportunidades y de entrada, por ejemplo, formar a la gente. Las empresas se tienen que espabilar mucho para ser cada vez más ágiles y estar preparados. O sea, que digas, no habías previsto lo que ya decían muchos agoreros o con el síndrome de Cassandra, no, mucha gente lo dijo y no te habías preparado, ¿vale?
Pero lo que ahora yo creo que es importante con tu llamada de atención, seamos claros en dibujar esos horizontes y no perder ni un minuto, ni un recurso para poder afrontar las siguientes etapas que verdaderamente van a ser muy duras. Es verdad que ahora estamos en lo peor de la crisis sanitaria, pero luego va a venir una situación muy difícil de gestionar el coste que asumimos como sociedad responsable de primar la vida de nuestros ciudadanos, especialmente los más débiles, para afrontar y digerir ese coste que no todos van a estar tan dispuestos a financiar como creemos, ¿no? No sé si con eso resumo Sin duda. tu punto de vista y te agradezco enormemente, de verdad, Alicia, tu tiempo, tu valentía, tu lucidez a la hora de efectivamente desde el extremo oriente donde estás, aportarnos tu visión siempre cercana y muy valiosa para los que estamos aquí, que te valoramos. Y espero que la distancia, ¿no? El aislamiento que tienes, entre comillas, ahora con tu hija pequeña, acabe pronto y puedas reencontrarte con el resto de tu familia. Esta es también el objetivo de que hagamos videoconferencias y no solo llamadas o escritos, que nos veamos la cara, que te transmita toda mi admiración, respeto y, por supuesto, cariño desde aquí, desde Madrid. Y espero que nos sigamos viendo en las redes sociales y de vez en cuando, aunque sea en pantalla, nos veamos la cara y nos deseemos mucha suerte en todo. Y ya sabes que estamos aquí para arrimar el hombro, para pensar, para sumar y para actuar, como digo yo. Yo creo que hay que actuar y hacerlo con convencimiento porque depende de nosotros, como siempre decimos. Y creo que tu valentía a la hora de poner el dedo en la llaga demuestra que eres una gran profesional y una persona comprometida. Así que muchas gracias, Alicia. Nos vemos pronto, ¿vale? Gracias a ti, Elena. Gracias por esas palabras y te deseo todo lo mejor en este precioso proyecto que has puesto en marcha. Bueno, que creo que tú formas parte, porque formas parte de mi familia de amigos y que creo que contar contigo en estas charlas será fundamental para dar credibilidad y solidez a lo que hagamos para todos. No es un proyecto individual, sino de comunidad. ¿Vale? Bueno, genial, guapa. muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós, corazón. Adiós, Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.